La sala de desarrollo de TechCorp estaba en silencio total. Solo se escuchaba el zumbido de los servidores y el teclear nervioso de keyboards. Era viernes por la noche y todos deberían estar en casa. Pero ahí estaban, 15 desarrolladores mirando sus pantallas con expresiones de pánico absoluto. El sistema principal de la empresa había sido comprometido y nadie sabía cómo solucionarlo. «Esto es un desastre», gritó el líder del equipo pasándose las manos por el cabello. «Llevamos 8 horas intentando recuperar el acceso y nada funciona. Si no lo solucionamos antes del lunes, la empresa puede perder millones». En medio del caos, alguien sugirió llamar al técnico de mantenimiento. Había un chico que trabajaba en el sótano, arreglando computadoras viejas y limpiando equipos. La mayoría ni siquiera sabía su nombre. «¿Estás loco?», respondió uno de los programadores senior, ajustándose sus lentes caros. «Ese tipo ni siquiera tiene título universitario. Solo sabe cambiar cables y limpiar polvo. ¿Cómo va a resolver algo que nosotros no podemos?». Pero la desesperación era mayor que el orgullo. Llamaron al técnico. Cuando entró por la puerta, todos lo miraron con desconfianza. Era joven, vestía ropa sencilla y cargaba una vieja laptop bajo el brazo. Sus manos estaban manchadas de grasa de los equipos que reparaba diariamente. El contraste era brutal. 15 desarrolladores con títulos de las mejores universidades, usando las últimas tecnologías, contra un técnico sin estudios, con una computadora que parecía de otra época. «Explíquenme qué pasó», dijo con voz tranquila, sin intimidarse por las miradas despectivas. El líder del equipo, entre suspiros, le contó sobre el ransomware que había bloqueado todos los sistemas, los intentos fallidos de restaurar backups y cómo cada minuto que pasaba significaba más pérdidas económicas. «Hemos probado todo, análisis de malware, scripts de recuperación, herramientas forenses, nada funciona». El técnico asintió, abrió su laptop y empezó a escribir líneas de código que nadie más entendía. «Dame 10 minutos», dijo simplemente. Los programadores se rieron entre dientes. ¿10 minutos para algo en lo que ellos habían fallado durante 8 horas? Era imposible. Escribe en los comentarios «imposible» si tú también pensaste que era imposible lo que estaba diciendo el técnico. Y cuéntanos de qué país nos estás viendo. ¿Será que realmente podrá hacerlo en tan poco tiempo? Los minutos comenzaron a pasar y la tensión en la sala era palpable. El técnico trabajaba en absoluto silencio. Sus dedos volaban sobre el teclado de esa vieja laptop que contrastaba brutalmente con los equipos de última generación que rodeaban la oficina. Los programadores senior lo observaban con una mezcla de curiosidad y desprecio, susurrando entre ellos comentarios sarcásticos. «Miren cómo escribe código», murmuró uno de ellos. «Ni siquiera está usando un IDE profesional. Está trabajando en terminal puro, como si fuéramos en los años 90. Otro agregó: «Probablemente ni siquiera sabe qué es un framework moderno. Este tipo vive en el pasado». Pero algo extraño estaba sucediendo. Mientras el técnico trabajaba, pequeñas luces en los servidores comenzaron a cambiar de rojo a amarillo. Los sistemas que habían estado completamente bloqueados empezaban a mostrar señales de vida. El técnico no levantaba la vista de su pantalla, pero una sonrisa casi imperceptible se dibujaba en su rostro. «¿Qué está haciendo exactamente?», preguntó el arquitecto de software, acercándose para ver la pantalla. Lo que vio lo dejó sin palabras. El técnico no estaba usando las herramientas convencionales que todos habían intentado. Estaba trabajando directamente con el código del ransomware, desentrañándolo línea por línea, como si fuera un rompecabezas que conociera de memoria. «El problema con ustedes», dijo el técnico sin dejar de escribir, «es que siempre buscan soluciones complejas para problemas simples. Se enfocan tanto en las metodologías y los protocolos que olvidan lo más básico. Entender realmente cómo funciona el sistema desde sus raíces». Los desarrolladores se miraron entre ellos, algunos molestos por el comentario, otros genuinamente intrigados. Era cierto que habían intentado todas las soluciones correctas según los manuales y las mejores prácticas, pero ninguna había funcionado. Este técnico, sin estudios, parecía estar abordando el problema desde un ángulo completamente diferente. 5 minutos más, anunció tranquilamente. En las pantallas de monitoreo, más sistemas comenzaron a mostrar actividad. Era como ver a alguien desarmar una bomba con los ojos vendados, pero sabiendo exactamente dónde cortar cada cable. Los desarrolladores ya no susurraban. El silencio era absoluto mientras observaban cómo, uno por uno, los sistemas críticos de la empresa comenzaban a recuperarse. Las pantallas que mostraban errores rojos ahora parpadeaban en verde.
Bases de datos que habían estado inaccesibles durante horas empezaron a responder. Era como presenciar un milagro tecnológico. «Esto es imposible», murmuró el líder del equipo mirando los monitores con incredulidad. «Llevamos 8 horas con los mejores especialistas en ciberseguridad conectados remotamente. Hemos gastado miles de dólares en herramientas forenses. ¿Y este chico?» Su voz se fue apagando mientras veía cómo el técnico seguía trabajando con una calma que contrastaba brutalmente con el pánico que había dominado la oficina toda la noche. El técnico levantó la vista por primera vez en varios minutos. 3 minutos, dijo simplemente, y volvió a concentrarse en su pantalla. Sus manos se movían con una precisión quirúrgica, escribiendo comandos que parecían sacados de otra dimensión. No era solo conocimiento técnico lo que estaba demostrando. Era una comprensión profunda y casi intuitiva de cómo pensaba el atacante. «¿Cómo sabes exactamente qué hacer?», preguntó una de las programadoras junior, la única que se atrevía a romper el silencio. «Es como si conocieras este ransomware de memoria». El técnico sonrió sin apartar la vista del código, porque ya me había enfrentado a algo similar antes. Hace un año, cuando trabajaba en mi tiempo libre ayudando a pequeñas empresas que no podían pagar consultores caros. Este tipo de ataques siguen patrones predecibles si sabes dónde buscar. Ustedes se complicaron tratando de usar soluciones empresariales para algo que requería un enfoque más artesanal. Los desarrolladores senior intercambiaron miradas incómodas. Habían asumido que el técnico era solo alguien que limpiaba computadoras, pero claramente había una historia mucho más profunda detrás de ese joven que trabajaba en el sótano. Si sientes que esta historia te está atrapando y quieres saber cómo termina, dale like a este video ahora. La revelación que viene te va a dejar sin palabras, y créeme, no querrás perderte ni un segundo de lo que está por suceder. «Tiempo cumplido», anunció el técnico cerrando su laptop con un clic definitivo. El técnico cerró su laptop y se recostó en la silla. Por unos segundos que parecieron eternos, nadie se atrevía a moverse. Las pantallas principales de la empresa mostraban algo que parecía imposible. Todos los sistemas estaban funcionando normalmente. Los servidores zumbaban con su ritmo habitual, las bases de datos respondían y el temido mensaje de ransomware había desaparecido por completo. «¿Ya está?», preguntó el líder del equipo con voz temblorosa, casi sin atreverse a creer lo que veían sus ojos. «¿En 10 minutos solucionaste algo que nosotros no pudimos resolver en 8 horas?» El técnico asintió tranquilamente mientras guardaba su vieja laptop en la mochila desgastada. El ransomware tenía una vulnerabilidad en su sistema de encriptación. Los atacantes cometieron el error de usar una implementación modificada de un algoritmo conocido, pero dejaron una puerta trasera accidental. Solo había que encontrarla y explotarla. Los desarrolladores senior se miraban entre ellos, algunos con expresiones de vergüenza, otros con una mezcla de admiración y desconcierto. El programador que había sido más despectivo se acercó lentamente. «Pero, ¿cómo supiste que estaba ahí?» «Nosotros analizamos el código durante horas con las mejores herramientas». «Porque no miraron con los ojos correctos», respondió el técnico con sencillez. «Ustedes buscaban soluciones académicas, yo busqué pensar como el atacante». A veces, la experiencia práctica vale más que los certificados colgados en la pared. La tensión en el ambiente cambió por completo. Ya no era el técnico sin estudios contra los desarrolladores con títulos universitarios. Era la realidad golpeando de frente. El conocimiento real no siempre viene de las aulas. Este joven había demostrado que la pasión, la curiosidad y la experiencia práctica podían superar años de educación formal. «Espera», dijo la programadora junior revisando los logs del sistema. «¿Cómo es posible que hayas trabajado en casos similares si solo eres técnico de mantenimiento aquí?» El técnico se detuvo en la puerta con una sonrisa enigmática que sugería que había mucho más por descubrir sobre su verdadera historia. El técnico se volvió hacia la programadora junior que había hecho la pregunta. Sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y melancolía. ¿Realmente creen que alguien que puede hackear un sistema en 10 minutos está aquí solo por casualidad? La pregunta flotó en el aire como una bomba de tiempo. Los desarrolladores se dieron cuenta de que habían estado ciegos durante meses, viendo pasar a este joven por los pasillos, limpiando equipos, arreglando computadoras, sin preguntarse jamás quién era realmente o qué historia había detrás de esa rutina silenciosa. Hace 3 años era el líder de un equipo de ciberseguridad en una startup. Comenzó a contar, apoyándose contra el marco de la puerta. Desarrollamos un sistema de protección que era revolucionario.
Pero cuando la empresa quebró por malas decisiones financieras, me quedé sin trabajo y con una reputación manchada. Los headhunters no devolvían llamadas. Las empresas grandes no me contrataban porque venía de una startup fallida. El silencio en la sala era absoluto. Cada palabra que decía el técnico iba reconstruyendo una imagen completamente diferente de quien creían que era. Necesitaba trabajar, comer, pagar renta. Así que tomé el primer empleo que conseguí. Técnico de mantenimiento. Al principio pensé que sería temporal, que pronto encontraría algo mejor. Pero los meses pasaron, y aquí sigo, reparando computadoras de día y estudiando nuevos tipos de malware de noche, manteniendo mis habilidades afiladas para cuando llegara el momento correcto. Los desarrolladores senior, especialmente el que había sido más despectivo, bajaron la mirada, se dieron cuenta de cuántos prejuicios habían cargado, de cómo habían juzgado por apariencias y títulos instead de buscar el verdadero potencial que tenían ante sus ojos. Si esta historia te está emocionando y quieres ser parte de nuestra comunidad que valora el talento real por encima de los prejuicios, suscríbete al canal ahora. Lo que viene a continuación va a cambiar para siempre cómo ves el mundo laboral. Y esta noche, continuó el técnico, finalmente llegó ese momento. Las palabras del técnico resonaron en la sala como un eco que nadie podía ignorar. Los desarrolladores comenzaron a procesar no solo lo que había sucedido esa noche, sino todo lo que había estado pasando bajo sus narices durante meses. Este joven que veían cada día arreglando impresoras y limpiando monitores tenía un nivel de expertise que superaba al de todo el equipo combinado. El líder del proyecto se acercó lentamente, con una expresión que mezclaba respeto y una profunda vergüenza. ¿Por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué no nos contaste sobre tu experiencia? El técnico soltó una risa amarga. ¿En serio me preguntas eso? La primera semana que llegué aquí mencioné casualmente que había trabajado en ciberseguridad. ¿Recuerdas qué me dijiste? Que me concentrara en mi trabajo y dejara la programación para los profesionales. El silencio que siguió fue demoledor. Varios de los desarrolladores recordaron perfectamente esa conversación, y otros momentos similares donde habían desestimado comentarios o sugerencias del técnico, asumiendo que no tenía el conocimiento necesario para opinar sobre temas serios de desarrollo. Durante estos meses he visto todos sus proyectos, continuó el técnico, con una voz que no sonaba resentida, sino educativa. He visto las vulnerabilidades en el sistema de autenticación que implementaron el año pasado. He notado los problemas de performance en la base de datos principal. He identificado al menos 15 puntos donde un atacante podría comprometer la seguridad. Pero cada vez que intenté mencionar algo, me recordaron cuál era mi lugar en la empresa. Los programadores se miraban entre ellos, muchos recordando momentos específicos donde habían cortado conversaciones o ignorado observaciones del técnico. La realidad era brutal. Habían tenido a un experto en seguridad trabajando entre ellos, pero sus prejuicios los habían cegado completamente. Y esta noche, dijo el técnico guardando su mochila, cuando realmente me necesitaron, estuve aquí. La atmósfera en la sala había cambiado por completo. Lo que comenzó como una noche de crisis tecnológica se había convertido en una lección brutal sobre prejuicios, oportunidades perdidas y el verdadero valor del talento. Los desarrolladores no solo habían sido testigos de una demostración técnica extraordinaria, sino de un espejo que reflejaba sus propias limitaciones como equipo y como personas. El programador senior que había sido más despectivo se acercó con pasos lentos, como si cada metro le costara un pedazo de orgullo. Yo te debo una disculpa. Una grande. No solo por esta noche, sino por todos estos meses de ignorarte. No es solo a mí a quien le debes una disculpa, respondió el técnico con serenidad. Es a todos los talentos que has descartado por no venir del lugar que esperabas. Es a todas las ideas brillantes que has perdido por juzgar el empaque en lugar del contenido. Las palabras golpearon como martillazos. Varios desarrolladores comenzaron a recordar otros momentos, pasantes con ideas innovadoras que fueron silenciados, colegas de otras áreas que fueron ignorados, sugerencias descartadas por venir de alguien menos calificado. Se dieron cuenta de que el caso del técnico no era un incidente aislado, sino un patrón tóxico que había infectado toda la cultura del equipo. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó la programadora junior, rompiendo el pesado silencio. ¿Vas a seguir trabajando como técnico después de lo que acabas de demostrar? El técnico sonrió, pero era una sonrisa cargada de decisiones ya tomadas. Esa es una excelente pregunta. Durante estos meses he aprendido algo muy valioso. No se trata solo de lo que sabes, sino de dónde te valoran por lo que sabes.
Y también aprendí que a veces las mejores oportunidades no llegan cuando las buscas, sino cuando demuestras tu valor de manera tan indiscutible que nadie puede ignorarte. Los ojos de todos estaban fijos en él, esperando entender qué significaban esas palabras. El técnico caminó hacia la ventana y miró hacia la ciudad nocturna. Las luces de los edificios se extendían como un mapa de oportunidades infinitas. Cuando se volvió hacia el equipo, su expresión había cambiado. Ya no era el empleado humilde que limpiaba computadoras en el sótano. Era alguien que había recuperado su verdadera identidad profesional. Hace una semana recibí una llamada muy interesante, dijo sacando su teléfono del bolsillo. Una empresa de ciberseguridad en Silicon Valley había escuchado sobre algunos trabajos que hice en mi tiempo libre, ayudando a pequeñas empresas. Me ofrecieron una posición como Senior Security Architect, con un salario que triplica lo que gano aquí. Los desarrolladores se quedaron helados. La ironía era perfecta y dolorosa. Mientras ellos lo veían como un simple técnico de mantenimiento, el mundo exterior había reconocido su verdadero talento. Les dije que necesitaba pensarlo, que tenía compromisos laborales que cumplir. Pero después de esta noche, hizo una pausa significativa. Después de ver cómo reaccionaron cuando realmente me necesitaron, después de ver sus caras cuando se dieron cuenta de quién soy realmente, creo que ya tengo mi respuesta. El líder del equipo se adelantó desesperadamente. Espera, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos hablarlo con recursos humanos, cambiar tu posición, darte el reconocimiento que mereces. No puedes irte ahora, justo cuando me necesitan, interrumpió el técnico con una sonrisa que no tenía malicia, pero sí una verdad incómoda. Ese es exactamente el problema. Durante meses no me necesitaron, o al menos eso creían. Me tuvieron aquí, con todo este conocimiento, toda esta experiencia, y eligieron desperdiciarlo porque no encajaba en sus expectativas de cómo debería verse un experto. La habitación estaba cargada de una tensión que iba más allá de lo profesional. Era el momento donde las consecuencias de meses de prejuicios llegaban a cobrar su factura. El técnico miró su reloj y suspiró. Son las 3 de la mañana del sábado. Oficialmente, mi turno terminó hace 7 horas. Pero me quedé porque, a pesar de todo, no podía dejar que la empresa se hundiera llevándose consigo los empleos de personas inocentes como los del departamento de contabilidad, los de recursos humanos, la gente de limpieza que también trabaja de noche. Sus palabras resonaron con una profundidad moral que nadie había esperado. No había salvado el sistema por reconocimiento o venganza, sino por empatía hacia compañeros de trabajo que ni siquiera sabían que existía una crisis. Eso nos dice más sobre ti de lo que cualquier título universitario podría decirnos, murmuró la programadora junior, con lágrimas en los ojos. Era la única que ocasionalmente había saludado al técnico en los pasillos. La única que lo había tratado como un ser humano en lugar de como una pieza invisible del mobiliario de oficina. El líder del equipo se sentó pesadamente en una silla. ¿Qué podemos hacer para reparar esto? No solo contigo, sino con la cultura que hemos creado aquí. El técnico guardó silencio por un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pueden empezar reconociendo que el talento no viene con uniforme. Pueden dejar de asumir que alguien no tiene nada que aportar solo porque su trabajo no coincide con su potencial. Pueden crear espacios donde las ideas sean evaluadas por su mérito, no por el título de quien las propone. Hizo una pausa y agregó. Pero más que nada pueden recordar que detrás de cada rol aparentemente simple hay una persona completa, con historia, experiencia y conocimientos que ustedes ni siquiera imaginan. El peso de sus palabras se instaló en cada corazón presente. No era solo una lección sobre tecnología o management, era una lección sobre humanidad básica. El lunes por la mañana entregaré mi carta de renuncia, anunció finalmente, pero no me voy con resentimiento. Me voy con esperanza de que esta experiencia los haga mejores líderes y mejores personas. 6 meses después, la historia del técnico que salvó a TechCorp en 10 minutos se había convertido en leyenda dentro de la empresa, pero más importante que la historia en sí, fueron los cambios que generó. El departamento de desarrollo implementó un programa llamado Voces Invisibles, donde empleados de cualquier área podían proponer soluciones técnicas sin importar su posición oficial. La programadora junior, inspirada por aquella noche, había iniciado una revolución silenciosa. Comenzó a buscar y escuchar a empleados que podrían tener conocimientos ocultos. El guardia de seguridad que resultó ser un experto en redes. La recepcionista que había desarrollado scripts automatizados para optimizar su trabajo. El conserje que entendía de bases de datos mejor que algunos analistas.
El líder del equipo había cambiado por completo su estilo de management. Ahora dedicaba tiempo cada semana a conversar con empleados de diferentes departamentos, no para supervisar, sino para aprender. Había descubierto talentos extraordinarios escondidos en los lugares más inesperados de la empresa. ¿Y el técnico? Su nombre ahora aparecía en conferencias internacionales de ciberseguridad. La empresa de Silicon Valley no solo le había dado la posición que merecía, sino que él había fundado su propia consultoría, especializándose en encontrar vulnerabilidades que otros pasaban por alto. Su filosofía era simple. Los mejores hackers no son los que tienen más certificados, son los que ven lo que otros no pueden ver. Pero la verdadera victoria no había sido su éxito profesional. Era saber que aquella noche de viernes no solo había salvado un sistema informático, había plantado una semilla de cambio en las mentes de 15 desarrolladores que ahora miraban el mundo con ojos diferentes. La historia terminaba, pero la lección permanecía. El talento verdadero no siempre llega con el empaque que esperamos. Y los prejuicios no solo nos ciegan a las soluciones, sino que nos privan de conocer personas extraordinarias que caminan entre nosotros cada día. Comenzó a buscar y escuchar a empleados que podrían tener conocimientos ocultos, el guardia de seguridad que resultó ser un experto en redes, la recepcionista que había desarrollado scripts automatizados para optimizar su trabajo, el conserje que entendía de bases de datos mejor que algunos analistas. El líder del equipo había cambiado por completo su estilo de management. Ahora dedicaba tiempo cada semana a conversar con empleados de diferentes departamentos, no para supervisar, sino para aprender. Había descubierto talentos extraordinarios escondidos en los lugares más inesperados de la empresa. ¿Y el técnico? Su nombre ahora aparecía en conferencias internacionales de ciberseguridad. La empresa de Silicon Valley no solo le había dado la posición que merecía, sino que él había fundado su propia consultoría, especializándose en encontrar vulnerabilidades que otros pasaban por alto. Su filosofía era simple. Los mejores hackers no son los que tienen más certificados, son los que ven lo que otros no pueden ver. Pero la verdadera victoria no había sido su éxito profesional. Era saber que aquella noche de viernes no solo había salvado un sistema informático, había plantado una semilla de cambio en las mentes de 15 desarrolladores que ahora miraban el mundo con ojos diferentes. La historia terminaba, pero la lección permanecía. El talento verdadero no siempre llega con el empaque que esperamos. Y los prejuicios no solo nos ciegan a las soluciones, sino que nos privan de conocer personas extraordinarias que caminan entre nosotros cada día.